Un hacendado acaudalado descubre a una anciana regando su jardín con lágrimas y le construye un pozo en secreto. En el árido norte de México de 1884, don Aurelio Mendoza, un próspero terrateniente marcado por años de adversidades y pérdidas, encuentra a doña Remedios, una anciana indígena, que riega su modesto jardín con sus propias lágrimas debido a la severa sequía en la región. Este encuentro fortuito despierta en él una compasión que pensaba extinta, impulsándolo a emprender una misión clandestina que cambiará no solo el destino de la anciana, sino también el suyo propio y el de toda la comunidad. Una narrativa sobre la redención, el altruismo y el poder transformador de la bondad en épocas de adversidad. Por todos los santos, mujer, ¿qué está haciendo don Aurelio Mendoza? Frenó bruscamente su caballo al presenciar la escena más insólita en sus 43 años de existencia. Bajo el inclemente sol del mediodía, una anciana indígena permanecía arrodillada junto a un diminuto jardín, presionando sus manos contra sus ojos y dejando caer lágrimas sobre unas flores mustias. Inicialmente creyó que era transpiración, pero al aproximarse la verdad, lo impactó como un golpe directo al corazón. La mujer estaba llorando intencionalmente sobre sus plantas. Señora, inquirió con tono más amable bajando de su caballo. ¿Se encuentra bien? La anciana elevó la mirada mostrando un rostro marcado por profundas arrugas y ojos que resplandecían con una mezcla de orgullo y angustia. Sus manos endurecidas por años de labor temblaban sutilmente mientras secaba sus mejillas. Si esta historia te conmueve, no olvides suscribirte al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué rincón de México o del mundo nos sigues. Tu apoyo nos permite continuar compartiendo estas historias. Perdone, patrón, susurró la mujer con voz entrecortada, no quería importunarlo. Ya me retiro. No aguarde, Aurelio levantó una mano. No se marche. Solo necesito comprender por qué derrama lágrimas sobre estas flores. Doña Remedios inclinó su cabeza avergonzada. Su vestido zurcido innumerables veces se mecía suavemente con el viento árido que castigaba la zona. Es que... exhaló profundamente. No tengo agua, señor. El pozo de mi hogar se secó hace 3 lunas y el de la comunidad queda demasiado lejos. Mis piernas envejecidas ya no resisten tanto trayecto. Estas flores, sabe, eran de mi María, mi hija, que ya no está. Las sembró antes de que la fiebre nos la arrebatara. Aurelio sintió que su garganta se cerraba. Comprendía ese vacío, esa pena que devora el espíritu. Él también había perdido a su esposa y a su pequeño hijo tiempo atrás durante una epidemia que devastó la región. Y las lágrimas. Es lo único que puedo ofrecerles, patrón. Quizás suene absurdo, pero es agua con sal, ¿verdad? Algo es algo. El hacendado contempló el jardín. Algunas rosas silvestres, varias margaritas y lo que parecían ser hierbas curativas. Todas batallaban por mantenerse vivas en el suelo resquebrajado, sus pétalos marchitos pero resistiendo. ¿Cuál es su nombre, señora Remedios? Corazón, a sus órdenes, patrón. Doña Remedios, soy Aurelio Mendoza. Mi hacienda está a 1 legua al norte. La anciana abrió sus ojos con asombro. Todos conocían a don Aurelio, uno de los hacendados más acaudalados y, según decían, más severos de la zona. Poseía miles de hectáreas, centenares de reses, y era conocido por su firmeza en los negocios. Ay, señor Mendoza, tartamudeó, disculpe mi atrevimiento. No hay nada que disculpar. Aurelio se despojó del sombrero, revelando su cabello negro apenas moteado de gris. Dígame, ¿dónde vive exactamente? Remedios apuntó hacia el este, donde se divisaba una pequeña casa de adobe casi derruida. Allá, patrón, en esa casita perteneció a mis padres y a los padres de mis padres. He vivido aquí toda mi vida. Aurelio siguió la dirección que señalaba su dedo. La modesta vivienda se encontraba a escasos 200 metros de donde estaban, pero parecía pertenecer a un universo completamente distinto de su próspera hacienda. Los muros mostraban profundas grietas, el tejado evidentemente requería atención urgente, y no había señales de un pozo en funcionamiento en los alrededores. ¿Vive usted sola?, preguntó con suavidad. Sí, patrón. Desde que perdí a María, la soledad es mi única compañía. Mi esposo partió hace 15 años y mi hijo... Oh. Su voz se quebró. Mi muchacho se marchó al norte buscando trabajo en las minas. Han pasado ya 5 años de eso. No sé si aún respira. Una ráfaga de viento más intensa levantó remolinos de polvo. Aurelio contempló cómo Remedios, por instinto maternal, protegía sus flores con su propio cuerpo. Doña Remedios, ¿qué le parece si le ayudo con el agua?
La anciana lo miró mezclando sorpresa y recelo en su mirada. Los señores como don Aurelio, pensaba ella, nunca ofrecían ayuda sin buscar algo a cambio. La vida le había enseñado esa verdad repetidas veces. No tengo recursos para pagarle, patrón. Apenas consigo alimentarme. No he mencionado pago alguno. Aurelio se aproximó al jardín arrodillándose junto a las flores. Hábleme de María. ¿Cómo era ella? Remedios pestañeó desconcertada por el giro en la conversación. María era como estas flores, patrón. Hermosa, resistente, siempre encontraba la manera de florecer, incluso en la adversidad. Tenía un don especial con las plantas y un corazón generoso que no dudaba en ayudar a quien lo necesitara. Por eso creó este jardín. Las rosas porque decía que embellecían el mundo. Las margaritas porque le arrancaban sonrisas. Y estas hierbas, acarició suavemente unas plantas verdes porque sanaba con ellas. Ayudó a traer al mundo a más de 20 niños de la comunidad. Aurelio asintió pausadamente. Cada palabra de la anciana resonaba en su interior, como un eco de sus propios recuerdos perdidos. ¿Qué edad tenía cuando partió? 28, patrón. La misma edad que usted cuando perdió a su esposa. Aurelio levantó la cabeza abruptamente. ¿De dónde había sacado esa información? Disculpe, señor. Remedios bajó la mirada. En pueblos tan pequeños como este los rumores corren como el viento. Todos conocemos su tragedia. Y todos sabemos que desde ese momento, su corazón se convirtió en crack. Las palabras se hundieron entre ellos como rocas en un pozo sin fondo. Aurelio percibió un movimiento en su pecho, algo que había mantenido sepultado por años. Mi esposa también cultivaba un jardín, susurró. Lo hice destruir después de su fallecimiento. No soportaba mirarlo. Y ahora se arrepiente de esa decisión. No era una interrogación. Era una declaración gentil pero precisa que lo atravesó como una daga. Cada día desde entonces, confesó. Remedios se levantó despacio, sus articulaciones protestando por el esfuerzo. Se acercó a Aurelio y, sorprendiéndolo, colocó su mano arrugada sobre su hombro. Don Mendoza, el sufrimiento nos demuestra la profundidad de nuestro amor, pero el resentimiento hacia la vida nos hace olvidar cómo vivirla. Aurelio cerró los ojos. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien le hablara con tal sinceridad? ¿Cuánto desde que alguien viera más allá de su fortuna y su influencia? Doña Remedios pronunció al fin, quiero ayudarla con el agua, pero necesito que me prometa que no revelará que fue mi iniciativa. La anciana asintió intrigada. ¿Por qué razón, patrón? Porque hace mucho que no realizo una buena acción simplemente porque es lo correcto, y necesito comprobar si todavía soy capaz de hacerlo. Remedios sonrió por primera vez durante su conversación. Era una sonrisa que transformaba su rostro por completo, iluminándolo con una calidez que contrastaba con la aridez del entorno. Tiene mi palabra, don Aurelio, pero a cambio quiero la suya. ¿Cuál? Que cuando termine lo que piensa hacer vendrá a ver las flores. María hubiera querido conocerlo, y creo que usted necesita recordar por qué vale la pena que la belleza florezca en este mundo. Aurelio extendió su mano y Remedios la estrechó con una firmeza inesperada. Trato cerrado, doña Remedios. Mientras cabalgaba alejándose del lugar, Aurelio no lograba apartar de sus pensamientos la imagen de la anciana regando sus preciadas flores con lágrimas. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, no era solo tristeza lo que sentía. Experimentaba algo que había olvidado que existía. Propósito. Esa noche, en la quietud de su hacienda, Aurelio Mendoza comenzó a elaborar sus planes. No se trataba de ampliar sus propiedades ni multiplicar su ganado, sino de algo completamente distinto. Algo que María, su esposa, hubiera apoyado con orgullo. Algo que quizás podría comenzar a cicatrizar las profundas heridas que había cargado durante tanto tiempo. El pozo que construiría para doña Remedios sería apenas el inicio. Durante los 3 días posteriores a su encuentro con la anciana, Aurelio no había conseguido dejar de pensar en ella. En las reuniones con sus capataces, mientras examinaba la contabilidad del ganado, incluso durante sus solitarias comidas en su inmensa casa, la imagen de doña Remedios, derramando lágrimas sobre sus flores, lo seguía como un espíritu bondadoso. Era casi medianoche, cuando finalmente tomó su decisión. Se incorporó de su escritorio donde había estado simulando revisar documentos y se dirigió hacia la ventana que daba al patio principal de la hacienda. La luna llena iluminaba todo con un resplandor plateado que transformaba el paisaje desértico
en algo casi místico. Llamó a Joaquín, su capataz más leal, que como siempre vigilaba durante la noche. El hombre se aproximó velozmente, extrañado de ver a su patrón despierto a tales horas. Joaquín, necesito que mañana al amanecer vayas al pueblo y localices a los mejores poceros de la zona, pero con discreción, no quiero que se sepa que es para mí. Joaquín, un hombre maduro de espeso bigote y mirada perspicaz, arrugó el entrecejo. ¿Para un nuevo pozo en la hacienda, patrón? No exactamente. Aurelio se volvió hacia él. ¿Sabes dónde está la antigua casa de los Corazón al este del pueblo? Se refiere a la pequeña casa donde vive la señora Remedios. Exactamente, Joaquín. Mi esposa solía ser amiga cercana de su hija María, que Dios tenga en su gloria. Perfecto. Quiero que construyas allí el mejor pozo que el dinero pueda pagar. Con paredes de crack reforzada, un sistema completo de poleas, todo lo que sea necesario. Joaquín le miró con asombro. Está ayudando a doña Remedios, patrón. Sí, pero ahora viene lo más importante. Aurelio bajó la voz y se acercó más. Esto debe quedar entre nosotros. Nadie puede saber que fui yo quien lo ordenó, absolutamente nadie. Ni tu mujer, ni los trabajadores, y especialmente, no doña Remedios. Pero, patrón, ¿cómo lo explicaré? Diles que es una donación anónima, que alguien pagó por adelantado, pero solicitó mantener su identidad en secreto. Los poceros pueden cobrar directamente en el Banco de San Miguel. Ya me encargaré de hacer los arreglos necesarios. Joaquín se rascó la cabeza, visiblemente desconcertado por la inusual petición de su patrón. ¿Puedo preguntar el motivo de tanto misterio, don Aurelio? Aurelio contempló el cielo estrellado antes de responder. Verás, Joaquín, he pasado demasiados años siendo conocido por quitarle cosas a la gente. Necesito experimentar cómo se siente dar sin buscar reconocimiento. El capataz asintió pensativo. Durante sus 15 años trabajando para don Aurelio, había sido testigo de su transformación desde la pérdida de su familia. Aquel hombre bondadoso y justo se había convertido en alguien frío y temido. Quizás, reflexionó, había esperanza de que volviera a ser el de antes. Como usted diga, patrón. ¿Necesita algo más? Sí. Quiero que trabajen de noche mientras doña Remedios duerme. Si pregunta, explícale que los trabajadores prefieren el fresco nocturno. Deben terminar y marcharse antes del amanecer. Y si insiste en saber quién pagó el pozo, dile que fue un benefactor que conocía a María y que pidió mantener su anonimato para honrar su memoria en silencio. Joaquín esbozó una leve sonrisa. Su patrón lo había planeado todo minuciosamente. Se hará como usted ordena, don Aurelio. Sin embargo, me permite hacer una sugerencia. Adelante. Los mejores poceros están en San Miguel, pero para un proyecto tan especial como este, conozco a alguien excepcional. Se trata de Esteban Morales. Es un maestro pocero originario de Guadalajara. Actualmente está realizando trabajos temporales en la hacienda de don Ricardo, pero estoy convencido de que aceptaría venir si le ofrecemos una buena compensación. ¿Por qué es especial? Porque no es un simple cavador de pozos, patrón. Los construye como verdaderas obras de arte. Utiliza métodos ancestrales que heredó de su abuelo, quien trabajó en las prestigiosas haciendas de Jalisco. Sus pozos son eternos y jamás se agotan. Y lo más importante, es tan discreto como una sepultura. Aurelio meditó sobre la sugerencia. Si iba a emprender este proyecto, lo haría con excelencia. Tráelo mañana al anochecer. Quiero hablar personalmente con él. El día siguiente, Aurelio experimentó una peculiar combinación de inquietud y entusiasmo. No recordaba cuándo fue la última vez que sintió algo similar. Era como despertar de un prolongado letargo donde repentinamente todo cobraba más viveza y profundidad. Durante la tarde cabalgó discretamente hasta la vivienda de doña Remedios. La encontró tal como esperaba, atendiendo su jardín. Esta vez, sin embargo, sus ojos estaban secos. En cambio, la anciana había conseguido una pequeña vasija con agua, seguramente tras caminar hasta el pozo comunal, y regaba sus plantas con extrema delicadeza, administrando cada gota como si fuera oro líquido. Buenas tardes, doña Remedios saludó manteniendo cierta distancia para no sobresaltarla. La anciana alzó la mirada y sonrió. Don Aurelio, qué sorpresa verlo tan pronto. Pasaba por aquí y quise revisar cómo iban las flores. Se aproximó al jardín y quedó asombrado al ver las plantas notablemente recuperadas. Las rosas habían recobrado su color y las margaritas se erguían con vigor. Lucen espléndidas, comentó con sinceridad. ¿Verdad que sí? Conseguí agua esta mañana. Me tomó 3 horas llegar al pozo del pueblo, pero valió cada paso. Mire, señaló hacia una rosa que empezaba a desplegar sus delicados pétalos.
Esta era la preferida de María. Siempre comentaba que su color rojo intenso reflejaba la pasión de su corazón. Aurelio contempló la flor detenidamente. Era sin duda de un carmesí profundo y vibrante, pero lo que verdaderamente le conmovió fue la dulzura que emanaba la voz de Remedios al mencionar a su hija. ¿Con qué frecuencia puede realizar ese recorrido? Ay, no demasiado, patrón. Estas piernas ya no son tan fuertes como antes. Quizás una vez a la semana si la suerte me acompaña. Y el resto de los días, Remedios inclinó la cabeza con vergüenza. Los otros días, pues hago lo que está en mis manos. Aurelio comprendió. Las demás veces, recurría a sus lágrimas. Doña Remedios, ¿me permite hacerle una pregunta personal? ¿Cómo no, señor? ¿Nunca ha considerado trasladarse, tal vez a un sitio con más agua, más facilidades? La anciana le dirigió una mirada que mezclaba asombro y melancolía. Trasladarme no, patrón. Esta casa es el único recuerdo que conservo de mi familia. En este lugar nació María. Aquí dio sus primeros pasos. En este jardín aprendió el arte de cuidar las plantas. Mi esposo levantó estos muros con su propio esfuerzo. Si me marcho, ¿qué quedará de su memoria? Sus palabras impactaron profundamente en el corazón de Aurelio. Él había actuado de manera opuesta tras perder a los suyos. Había ordenado transformar completamente la casa, modificando cada espacio que le recordara a su esposa e hijo. Había eliminado toda huella de su existencia pensando que así mitigaría el dolor. Comprendo, susurró. Además, prosiguió Remedios con una sonrisa melancólica. ¿Quién cuidaría el jardín de María? Alguien debe mantener vivo su recuerdo. ¿No cree? Esa noche, cuando Joaquín regresó con Esteban Morales, Aurelio ya había tomado una resolución. No solo construiría el mejor pozo posible para doña Remedios, sino que se aseguraría de que fuera una obra excepcional digna de honrar la memoria de María. Esteban Morales resultó ser exactamente como Joaquín lo había descrito. Un hombre de mediana edad con manos ásperas pero hábiles y ojos que destellaban con el entusiasmo propio de un maestro artesano. Don Aurelio expresó después de escuchar la propuesta con atención: he construido pozos para numerosas haciendas, templos y casonas, pero jamás he realizado uno con el propósito de honrar la memoria de alguien. Será un verdadero honor. ¿Cuál es el tiempo estimado para un pozo ordinario? 7 días. Para lo que usted desea. Necesitaré 3 semanas laborando exclusivamente durante la noche, pero le aseguro que será el pozo más espléndido y eficiente de toda la comarca. ¿Qué materiales requiere crack de cantera para el revestimiento interior? Hierro forjado, para elaborar el brocal, madera de roble para el sistema de poleas y una campana de bronce para que doña Remedios pueda expresar su gratitud al cielo cada vez que extraiga agua. Aurelio esbozó una sonrisa. Era ideal. ¿Cuándo podría iniciar? Mañana sin falta, patrón. Pero necesito aclarar algo. ¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué desea mantener su identidad en secreto? Aurelio dirigió su mirada hacia la ventana donde la luna continuaba resplandeciendo intensamente. Porque Esteban, he aprendido que los actos más nobles son aquellos realizados en silencio, como las flores que florecen sin buscar alabanzas, o como las estrellas que brillan sin esperar reconocimiento. Esteban asintió respetuosamente. Comprendo, patrón. Su secreto está seguro conmigo. Esa noche Aurelio descansó mejor que en muchos años. Por primera vez desde la pérdida de su familia iba a crear algo en lugar de destruir. Iba a generar vida en vez de arrebatarla. Y lo más significativo, iba a preservar la memoria de alguien en lugar de sepultarla. Al día siguiente comenzaría la construcción del pozo, que transformaría no solo la vida de doña Remedios, sino también el corazón de un hombre que había olvidado cómo amar. La primera noche de construcción, Aurelio no logró conciliar el sueño. Era consciente de que a escasos kilómetros Esteban y sus 2 ayudantes estaban iniciando la excavación del pozo que había planificado meticulosamente durante días. Se levantó repetidamente para asomarse a la ventana, como si sus ojos pudieran atravesar la oscuridad, como si sus oídos pudieran captar el sonido distante de las palas penetrando la tierra árida. Joaquín había vuelto esa tarde con noticias esperanzadoras. Doña Remedios había sido más receptiva de lo que imaginaban. Al explicarle sobre un benefactor anónimo que deseaba obsequiarle un pozo en memoria de su hija, María la anciana se deshizo en lágrimas de gratitud e insistió en preparar café para los trabajadores sin indagar más sobre la identidad del misterioso donante. Le expliqué que los trabajadores preferían laborar durante la noche por el calor, comentó Joaquín, y ella comprendió perfectamente.
Incluso se ofreció a permanecer despierta para asistirlos, pero Esteban le sugirió que descansara, asegurándole que el ruido sería mínimo. Aurelio asintió complacido. Sin embargo, mientras transcurrían las horas, una extraña inquietud comenzó a crecer en su interior. No era arrepentimiento. Estaba convencido de su decisión de ayudar era algo más profundo. Era como si al decidir auxiliar a Remedios, hubiera desbloqueado una puerta que había mantenido sellada durante años, permitiendo que una avalancha de emociones y memorias se filtraran por las grietas. Cerca de las 2 de la madrugada tomó una decisión espontánea. Se vistió apresuradamente, preparó su caballo más silencioso y cabalgó hacia la propiedad de doña Remedios. No pretendía interferir con la labor, solo quería observar. Necesitaba presenciar cómo su decisión se materializaba. Al llegar a las inmediaciones, se ocultó tras unos mezquites, desde donde podía vigilar sin ser detectado. Lo que contempló lo dejó maravillado. Esteban no había exagerado al proclamarse artista. Incluso bajo la tenue iluminación de las linternas, Aurelio podía apreciar que el hombre trabajaba con una precisión y delicadeza extraordinarias. No se trataba de una simple excavación. Cada movimiento de pala era ejecutado con un propósito definido. Cada crack era examinada y ubicada con precisión milimétrica. Los 2 asistentes jóvenes y vigorosos acataban las indicaciones de Esteban con absoluta disciplina. Uno se dedicaba a extraer la tierra en cubetas meticulosamente organizadas, mientras su compañero preparaba los elementos necesarios para el revestimiento. Sin embargo, lo que cautivó profundamente a Aurelio fue la devoción que mostraban en su labor. No existían diálogos superfluos ni prisas innecesarias. Era como contemplar a maestros artesanos en la construcción de una catedral conscientes de la sacralidad de su obra. Don Aurelio. Aquella voz suave pero determinada lo sobresaltó. Al girarse se encontró con doña Remedios, quien se aproximaba sosteniendo una taza humeante. «Doña Remedios», susurró sintiéndose como un chiquillo descubierto en una travesura. «Yo estaba supervisando la ejecución del trabajo», completó ella con una sonrisa cómplice. «No se inquiete, patrón. Su secreto permanecerá conmigo». Aurelio la observó asombrado. «¿Cómo supo que fue usted quien mandó construir el pozo?» Remedios se aproximó. «Ay, don Aurelio, tengo 72 años en esta tierra. He presenciado gobiernos, revoluciones y pestes. Piensa que no reconocería un gesto de bondad al verlo, pero Joaquín aseguró que Joaquín es un hombre íntegro y cumplió sus instrucciones fielmente. Pero hay verdades imposibles de ocultar, patrón, como el hecho de que usted es el único en 50 kilómetros con recursos suficientes para costear un pozo de esta magnitud, y además conocía a mi María lo bastante para querer honrar su memoria». Aurelio permaneció callado, descubierto, pero curiosamente tranquilo. «¿Está enfadada?» «¿Enfadada?» Remedios soltó una risa suave. «Patrón, mi gratitud es tan inmensa que me faltan palabras. Aunque sí tengo curiosidad. ¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué no desea que se sepa que fue usted?» Aurelio tomó la taza de café que le extendía y dio un sorbo. Era intenso y caliente, justo lo que necesitaba en la frescura del amanecer. «¿Por qué?» «Porque he realizado demasiadas acciones por motivos equivocados que sentía la necesidad de hacer algo por la razón correcta. Y si la gente descubriera que fui yo, pensarían que lo hice para limpiar mi nombre, o para conseguir beneficios, o por algún otro motivo calculado. ¿Y cuál es esa razón correcta?» Aurelio dirigió su mirada hacia el jardín de María, donde las flores descansaban bajo el resplandor estelar. «Porque al verla regando sus flores con lágrimas, comprendí que yo había estado nutriendo mi corazón con lágrimas de resentimiento durante años, y que quizás era momento de sembrar algo nuevo». Remedios movió la cabeza afirmativamente con lentitud. «Mi María siempre decía que las lágrimas de sufrimiento pueden transformarse en agua que da vida, pero únicamente si las utilizamos para cultivar algo bello, en vez de ahogar algo que ya pereció». Las palabras se depositaron entre ellos como semillas en tierra fecunda. Aurelio percibió un movimiento en su interior, algo que había permanecido dormido tanto tiempo, que había olvidado su existencia. «¿Me permite una pregunta, doña Remedios?» «Lo que desee, patrón. ¿Cómo logra mantener tanta bondad después de tantas pérdidas, tanto dolor? ¿Cómo mantiene su fe en las personas?» Remedios observó hacia donde Esteban y sus ayudantes continuaban su labor silenciosa. «Observa a esos hombres, don Aurelio, trabajan sin cobrar porque usted les paga para crear algo hermoso.
Usted invierte su dinero para ayudar a una anciana que nada puede ofrecerle. Yo estoy aquí al alba compartiendo café con el hombre más acaudalado de la zona como viejos amigos. ¿Cómo no mantener fe en la humanidad aunque no siempre he sido bondadosa? Ni yo tampoco, patrón. Tras la muerte de María pasé meses aborreciendo a Dios, a la vida, a cualquiera con hijos vivos. Dejé que todas las plantas del jardín murieran por pura melancolía. Solo cuando vi que una pequeña rosa había sobrevivido creciendo entre la desolación del jardín marchito, comprendí algo fundamental. ¿Qué fue lo que entendí? Que la bondad no es una cualidad innata que simplemente se posee o no. Es una decisión que tomamos cada día en cada instante. Como el acto de regar una planta, si la descuidas un día, quizás no suceda nada grave. Pero si la abandonas por mucho tiempo, inevitablemente se marchitará. Y si retomas su cuidado a tiempo, existe la posibilidad de que resurja. Aurelio saboreó otro sorbo de café, dejando que tanto el líquido como las palabras de la anciana penetraran en su ser. ¿Y cree que todavía puedo florecer nuevamente, patrón? El hecho de que esté aquí en plena madrugada invirtiendo una fortuna para llevar agua a una anciana simplemente porque la vio regando sus flores con lágrimas. Si eso no es bondad brotando, no sé qué más podría serlo. En ese preciso instante, un grito entusiasmado resonó desde el sitio donde excavaban el pozo. ¡Agua! ¡Hemos encontrado agua! Esteban se aproximó corriendo hacia ellos con una sonrisa radiante, iluminando su rostro cubierto de tierra. Don Aurelio, doña Remedios, tienen que ver esto. Hemos descubierto el manantial más espléndido que he visto en años. El agua es pura como el metanfetamina y es abundante. Este pozo jamás se agotará. Remedios cubrió su boca con las manos, mientras sus ojos se inundaban de lágrimas de felicidad. Puedo verla. Por supuesto, señora. Venga, pero tenga precaución con el borde. Los tres se aproximaron al pozo en construcción. Esteban descendió una linterna atada a una cuerda y el agua resplandeció como un espejo oscuro salpicado de estrellas. «Es maravillosa», susurró Remedios. «Es lo más hermoso que he contemplado en años». Aurelio observó el reflejo lunar en el agua y sintió que algo se completaba en su interior. No era solo agua lo que habían encontrado. Era esperanza. Era vida renovada. Era la evidencia de que la belleza puede emerger de la oscuridad si uno está dispuesto a excavar lo suficientemente profundo. «Gracias», susurró Remedios aferrándose suavemente a su brazo. «Gracias por restaurar mi fe en los milagros». «No, doña Remedios», contestó Aurelio con voz serena. «Gracias a usted por ayudarme a recuperar la confianza en mí mismo». Aquella noche, mientras cabalgaba de regreso a su hacienda, Aurelio comprendió que había excavado más que un simple pozo. Había profundizado hasta encontrar una parte de su ser que pensaba perdida para siempre. Y al igual que el agua cristalina que habían descubierto, esa parte recién encontrada de su alma prometía mantenerse viva eternamente. El pozo estaría completo en 2 semanas más. Pero la transformación interior de Aurelio Mendoza había comenzado esa misma noche bajo el manto estrellado, con el murmullo del agua emergiendo de la tierra como una promesa de renovación. Transcurridas 2 semanas, el pozo estaba casi finalizado. Esteban había sobrepasado todas las expectativas que Aurelio había depositado en él. La construcción era verdaderamente magistral. El brocal, elaborado con crack cantera finamente labrada, lucía inscripciones sutiles pero hermosas que celebraban la vida y el recuerdo. El mecanismo de poleas funcionaba con extraordinaria fluidez, y la campana de bronce, tal como había prometido, producía un sonido armonioso cada vez que se utilizaba. Pero lo que más impactó a Aurelio fue el efecto transformador que había tenido en doña Remedios y, consecuentemente, en toda la pequeña comunidad. El día de la culminación del pozo, Aurelio cabalgó al amanecer hacia la casa de Remedios impaciente por contemplar su reacción. Lo que encontró lo dejó maravillado. El jardín de María se había expandido 3 veces su tamaño original. Donde antes existía un diminuto espacio de flores, luchando por sobrevivir ahora, se extendía un auténtico paraíso de color y vitalidad. Remedios estaba arrodillada entre la vegetación, pero esta vez no derramaba lágrimas. Entonaba una dulce melodía mientras regaba con abundancia cada flor, cada hierba, cada nuevo arbusto que había plantado. Don Aurelio exclamó al divisarlo, incorporándose con una vivacidad que no había mostrado antes. «Venga, debe ver esto». Aurelio desmontó
y se aproximó asombrado por la transformación. Las rosas originales de María ahora estaban rodeadas de margaritas, girasoles, hierbas aromáticas e incluso pequeños cultivos de hortalizas. Es asombroso, doña Remedios, cómo ha conseguido transformar todo esto en tan poco tiempo. El agua bendita, patrón, contestó radiante. Cuando hay agua suficiente, la vida florece maravillosamente. Pero no es solo eso. La anciana lo tomó del brazo y lo condujo hacia el pozo. Aurelio percibió algo distinto en su forma de moverse, en su manera de estar. Se veía como si hubiera recuperado una década de juventud. Observa eso, indicó hacia el pozo donde varias mujeres del pueblo llenaban sus recipientes. ¿Qué sucede con ellas? Son mis vecinas, patrón. Al enterarse del pozo vinieron a consultarme si podían utilizar agua para sus familias. Naturalmente les respondí que sí. ¿Qué tipo de persona sería si guardara para mí sola tanta fortuna? Aurelio contempló la escena. Las mujeres no solo extraían agua. Charlaban, compartían risas, intercambiaban historias. El pozo se había transformado en un centro natural de reunión para la comunidad. Pero hay más, prosiguió Remedios. Mire a aquella joven del vestido azul. Aurelio siguió su indicación y observó a una muchacha de aproximadamente 20 años ayudando a una señora mayor con su cántaro. Sí, la veo. Es Esperanza Morales, la nieta de don Tomás. Hace 3 días apareció aquí angustiada porque su abuelo estaba gravemente indispuesto y requería agua limpia para sus medicamentos. Cuando le proporcioné toda el agua necesaria, me reveló que su abuelo era herrero, pero había abandonado su oficio por no poder costear el agua para enfriar el metal. Y entonces le sugerí que trajera a su abuelo aquí, que utilizara toda el agua que necesitara. ¿Sabe qué ocurrió? Aurelio movió la cabeza negativamente, cautivado por el relato. Don Tomás no solo se recuperó, sino que estableció su taller aquí mismo en mi patio trasero. Ahora trabaja la herrería para todo el pueblo, y como retribución me ayuda con el mantenimiento del jardín. Venga, Remedios. Lo guió hacia la parte posterior de su casa, donde efectivamente funcionaba una pequeña fragua. Un hombre de cabello plateado y brazos vigorosos golpeaba algo sobre el yunque mientras Esperanza avivaba el fuego. Don Tomás, exclamó Remedios, acérquese a conocer a don Aurelio. El herrero interrumpió su labor y se aproximó limpiándose las manos en el delantal. Vaya, el ilustre don Aurelio, exclamó con una sonrisa sincera. He escuchado bastante sobre usted. Doña Remedios me comentó que conocía a su hija María. Aurelio dirigió una mirada a Remedios, quien le hizo un guiño discreto. Continuaba guardando el secreto de su papel como benefactor del pozo. Es un placer conocerlo, don Tomás. ¿En qué está trabajando? Elaborando herramientas para el jardín de doña Remedios. También estoy fabricando algunas piezas para otros vecinos. Es sorprendente cómo un simple recurso como el agua puede transformar por completo una existencia. ¿No cree? Sí, verdaderamente lo es, respondió Aurelio profundamente conmovido. Abuelo, interrumpió. Esperanza, háblele a don Aurelio sobre el proyecto. ¿De qué proyecto hablan?, inquirió Aurelio. Don Tomás se acarició la barba notablemente entusiasmado. Verá, con tantas familias acudiendo por agua, doña Remedios propuso una idea extraordinaria. ¿Por qué no transformar este espacio en algo más significativo? Un pequeño centro comunitario donde los vecinos puedan no solo obtener agua, sino también intercambiar productos, servicios, información y sabiduría, agregó Remedios. Esperanza tiene excelentes habilidades de lectura y escritura. Podría instruir a los niños que no tienen acceso a la escuela del pueblo, y yo podría compartir mis conocimientos de herrería con los jóvenes interesados en aprender el oficio, añadió don Tomás. Y doña Carmen, quien viene diariamente por agua, es una costurera excepcional. Podría enseñar a las muchachas. Aurelio escuchaba maravillado. Lo que había iniciado como un simple acto de generosidad hacia una anciana solitaria se había convertido en la semilla de algo mucho más trascendental. Es una propuesta maravillosa, expresó con sinceridad. Pero necesitan espacio para todo eso. Remedios lo observó con una mirada particular. Bueno, patrón, ahí es donde esperaba que quizás usted pudiera orientarnos. ¿Qué tipo de orientación? Mire, usted conoce estas tierras mejor que nadie. ¿Sabe si el terreno al norte de mi casa tiene propietario? Aurelio conocía perfectamente ese terreno. Era una parcela de aproximadamente 5 hectáreas que había adquirido hace años, con la intención de ampliar sus zonas de pastoreo, pero que jamás había utilizado. El título de propiedad estaba a su nombre, aunque nadie en la comunidad lo había descubierto. ¿Por qué lo pregunta?, inquirió.
porque sería ideal para lo que estamos planeando. El suelo es fértil, está próximo al pozo y tiene el espacio suficiente para edificar un centro comunitario modesto. Incluso podríamos considerar una pequeña escuela y algunos talleres. El inconveniente es que desconocemos quién es el propietario, comentó don Tomás, y aunque lo supiéramos probablemente estaría fuera de nuestro alcance económico. Aurelio sintió su corazón latir con más fuerza. Nuevamente se encontraba ante una disyuntiva donde podía generar un impacto significativo, pero esta vez la decisión era considerablemente más compleja que simplemente construir un pozo. ¿Han considerado todos los aspectos?, cuestionó. Un proyecto así requiere materiales, autorizaciones, mano de obra. Lo comprendemos, patrón, contestó Remedios. Pero créame, cuando la gente vislumbra una posibilidad positiva, encuentra los medios para materializarla. Observe lo que hemos logrado en apenas 2 semanas. Tenía toda la razón. La transformación había sido notable no solo en el aspecto físico con el jardín, la herrería y la actividad incesante, sino también en el ámbito humano. Se respiraba un ambiente de unidad, colaboración y optimismo que Aurelio no había percibido en años. Permítanme investigar sobre el terreno, propuso finalmente. Quizás pueda averiguar quién es el dueño y si estaría dispuesto a vender o arrendar. ¿Haría eso por nosotros?, preguntó Esperanza con mirada ilusionada. Por supuesto. Es lo que María hubiera deseado, ¿verdad? Remedios lo observó con tal profundidad que sintió como si pudiera penetrar en su alma. Sí, patrón. Es exactamente lo que María hubiera querido. Esa tarde Aurelio regresó a su hacienda con la mente repleta de ideas, pero también con una sensación peculiar en el pecho. Por primera vez en años, no se sentía solitario en su gran casa. Se sentía parte de algo más grande, algo que crecía y florecía como el jardín de María. Joaquín lo descubrió en su despacho aquella noche, escribiendo intensamente sobre varios documentos. Todavía trabajando, patrón Joaquín, necesito que mañana te dirijas al registro de la propiedad en San Miguel. Tengo la intención de realizar una transferencia de terrenos. ¿Está pensando en vender algo? No exactamente. Aurelio esbozó una sonrisa. Voy a hacer una donación y esta vez me temo que no podré mantenerlo en privado. Joaquín arrugó el entrecejo desconcertado, pero mostró su conformidad. Como usted ordene, patrón. ¿Necesita algo más? Efectivamente. Quiero que mañana también localices al arquitecto más competente de la zona. Tengo un nuevo proyecto entre manos y será el más significativo de toda mi existencia. Esa noche Aurelio descansó plácidamente soñando con jardines florecientes, campanas repicando y pequeños aprendiendo a leer bajo la sombra de árboles que todavía estaban por plantar. Por primera vez en mucho tiempo, sus sueños no estaban cargados de tristeza, sino de esperanza. El pozo había sido únicamente el primer paso. Lo que estaba por venir transformaría no solo a la comunidad, sino también el espíritu de un hombre que había encontrado en el altruismo el sendero de vuelta a la vida. Transcurrido un mes, la metamorfosis era evidente, aunque de forma distinta a como Aurelio lo había previsto. El terreno que había cedido oficialmente, ya sin secretismo, se había transformado en un vibrante núcleo de actividad comunitaria, pero el verdadero cambio había ocurrido en dimensiones más profundas. Era un sábado por la mañana, cuando Aurelio visitó el lugar que ahora todos denominaban el Centro de María en memoria de la hija de doña Remedios. Lo que contempló le cortó la respiración una vez más. Donde antes se extendía un terreno yermo, ahora se elevaban varias edificaciones sencillas pero elegantes, todas construidas con materiales de la zona y respetando la arquitectura tradicional local. La modesta escuela que había financiado funcionaba a pleno rendimiento. A través de las ventanas abiertas se escuchaban las voces infantiles, recitando el abecedario bajo la tutela paciente de Esperanza, quien había demostrado ser una educadora innata. Don Aurelio exclamó una voz conocida. Se volteó y vio a Joaquín aproximándose apresuradamente con gesto preocupado. «¿Qué sucede?», preguntó Aurelio. «Es doña Remedios, patrón. Está muy enferma. Lleva 3 días con una fiebre intensa y ninguno de los remedios caseros ha logrado mejorar su condición». El corazón de Aurelio se estremeció. Durante los últimos meses, Remedios se había transformado en mucho más que una simple beneficiaria de su generosidad. Se había convertido en una amiga invaluable, una consejera sabia, y su puente hacia una humanidad que creía perdida. ¿Dónde está? En su casa. Don Tomás ha mandado buscar al médico de San Miguel, pero tardará bastante en llegar.
Aurelio montó su caballo y galopó hacia la casa de Remedios con una urgencia que no había experimentado en años. La encontró rodeada de vecinos que habían acudido a cuidarla. La misma comunidad que había prosperado alrededor del pozo ahora se unía para velar por la mujer que había sido la inspiración de todo. «¿Cómo se encuentra?», preguntó a don Tomás, quien salía de la casa con semblante preocupado. «Grave, don Aurelio, muy grave. La fiebre persiste y está delirando. Habla constantemente de su hija, de usted, del jardín». El viejo herrero movió la cabeza con pesadumbre. A su edad, una fiebre así puede ser fatal. Aurelio ingresó a la casa. La diferencia con su primera visita era notable. Ahora lucía impecable, ordenada, decorada con flores frescas traídas por los vecinos del jardín. Sin embargo, todo esto palidecía ante la imagen de Remedios en su modesta cama débil y pálida, susurrando palabras inconexas. Doña Remedios susurró acercándose. La anciana abrió los ojos con esfuerzo. Su mirada, inicialmente confusa, logró reconocerlo. Don Aurelio murmuró débilmente: «Me alegra tanto verlo. Por supuesto que vine. ¿Cómo se siente? Como si fuera mi hora, patrón. Como si María me estuviera llamando». «No diga eso». Aurelio sostuvo su mano arrugada entre las suyas. «El médico está en camino. Se recuperará». Remedios sonrió levemente. «Patrón, he vivido 72 años. He visto nacer y partir a 3 generaciones. Reconozco cuando el cuerpo está listo para descansar. Pero no puede marcharse ahora». La voz de Aurelio se quebró con emoción contenida. «No cuando hay tantas personas que dependen de usted, tanta labor por completar. ¿Sabe qué es lo más maravilloso de todo esto, don Aurelio? ¿Qué cosa? Que ya no me necesitan realmente. Lo que iniciamos en este lugar continuará floreciendo, esté yo presente o no. Usted se encargó de garantizar eso». Aurelio sintió que sus ojos se humedecían. No había derramado una lágrima desde el fallecimiento de su familia, pero ahora el llanto surgía como un torrente incontenible. «Doña Remedios, usted fue mi salvación». «No, patrón. Usted encontró su propia salvación. Yo simplemente le ayudé a redescubrir la bondad en su interior». En ese instante, Esperanza irrumpió en la habitación. «Don Aurelio, el médico ha llegado». El galeno, un hombre de edad avanzada y vasta experiencia, examinó meticulosamente a Remedios durante varios minutos. Al concluir, su semblante era preocupante. «¿Cuál es la gravedad?», inquirió Aurelio. «Padece una severa infección en los pulmones agravada por su avanzada edad. Requiere medicamentos que no dispongo aquí, y atención médica especializada que...». «Llévela a mi hacienda», intervino Aurelio. «Allí tengo espacio, medicinas, todo lo necesario. Señor, el costo sería considerable y no hay garantía de que...». «El dinero es lo de menos. Haga todo lo indispensable». El médico asintió, admirado por la firmeza en las palabras de Aurelio. «De acuerdo. Necesitaremos un carruaje adecuado para transportarla y personal para su cuidado permanente. Lo que sea necesario». En los 3 días siguientes, la hacienda de Aurelio se convirtió en un centro de atención médica improvisado. Instalaron a Remedios en la recámara más espaciosa y confortable, con vista al jardín que Aurelio había mandado restaurar, el mismo que años atrás ordenó destruir tras perder a su esposa. El doctor trajo medicamentos especiales desde San Miguel y Aurelio contrató 2 enfermeras para turnarse en el cuidado de Remedios. Sin embargo, era él quien permanecía mayormente a su lado, leyéndole, conversando, asegurándose que no se sintiera en soledad. «¿Sabe qué me llena de más felicidad en todo esto?», susurró Remedios durante uno de sus momentos de mayor lucidez, contemplando el jardín recién cultivado, a través de la ventana. «¿Qué cosa? Ver que ha vuelto a sembrar flores». Su esposa estaría rebosante de orgullo. Aurelio dirigió su mirada hacia donde ella observaba. El jardín, aunque joven, ya mostraba señales esperanzadoras de vida. Había plantado rosas similares a las que cultivaba su esposa, además de margaritas y hierbas aromáticas reminiscentes de las que María solía cuidar. «Lo hice pensando en ustedes dos, en María, y en usted», confesó. «Quería que tuviera un espacio hermoso para su recuperación cuando mejorara. Y vaya que lo tengo, patrón, lo tengo de sobra». Esa noche la fiebre que aquejaba a Remedios finalmente disminuyó. El médico confirmó que lo más crítico había pasado y que con los cuidados apropiados lograría una recuperación completa. «Es verdaderamente un milagro», expresó el doctor. «A su edad muy pocos logran superar una infección de tal magnitud». «No es ningún milagro», corrigió Remedios con una sonrisa cálida. «Es amor puro».
Cuando uno está envuelto en tanto cariño, el cuerpo descubre fuerzas que ignoraba poseer. Durante las semanas posteriores, mientras Remedios se restablecía en la hacienda, Aurelio realizó un descubrimiento extraordinario. Por primera vez en años, la soledad había desaparecido. La compañía de la anciana, sus pláticas, sus risas colmaban los espacios vacíos que había cargado durante tanto tiempo. ¿Sabe qué me encantaría hacer cuando esté totalmente recuperada?, le preguntó Remedios una tarde, mientras daban un paseo pausado por el jardín. ¿Qué cosa? Me gustaría ayudarlo a encontrar una esposa. Aurelio se detuvo abruptamente. ¿Cómo dice? Ay, patrón, no me mire así. Usted es un hombre bondadoso, generoso y aún joven. No puede continuar solo en esta inmensa casa. Doña Remedios no cree que merece ser feliz, que puede volver a amar. Aurelio permaneció en silencio reflexionando sobre la pregunta. No sé si puedo amar nuevamente. Patrón, usted ha estado amando durante meses como un hijo ama a su madre, como un amigo ama a su amigo. Si puede sentir ese amor, puede experimentar el otro también. Esa noche Aurelio meditó profundamente sobre las palabras de Remedios. Tenía razón. Había redescubierto el amor. No solo por ella, sino por toda la comunidad que habían forjado juntos, por los pequeños que crecían en la escuela, por las familias que prosperaban alrededor del pozo, que había cambiado sus vidas. Su corazón, que había creído marchito para siempre, palpitaba con renovada fuerza. Como las flores que despiertan tras un invierno cruel, como el agua cristalina que emerge de la tierra sedienta, el amor había encontrado su camino de regreso. 7 días después, cuando Remedios retornó completamente recuperada a su hogar, Aurelio la acompañó en el trayecto. La bienvenida del pueblo fue inolvidable. Prácticamente todos los habitantes se habían congregado para recibirla. «Contemple esto, patrón», murmuró Remedios mientras observaban a la multitud. «Percibe cuánta vida hay aquí. Nota cuánta alegría desborda. Sí lo veo. Todo comenzó con nuestras lágrimas, con su dolor y el mío. Pero observe lo que ha florecido de ellas». Aurelio contempló el panorama. Los niños correteaban alrededor del pozo, las mujeres intercambiaban mercancías y conversaciones, los hombres colaboraban en nuevas iniciativas. Todo prosperaba, todo crecía, todo respiraba vida. Doña Remedios pronunció después de un momento: «Creo que ha llegado el momento de presentarle a alguien especial». «¿A quién?». «A la nueva maestra que llegará la próxima semana para asistir a Esperanza. Se llama Isabel, es viuda, tiene 35 años. Y según me han contado, posee una sonrisa capaz de iluminar todo Sonora». Remedios lo miró asombrada antes de soltar una carcajada. «Ay, patrón, usted nunca deja de sorprenderme». «Aprendí de la mejor», respondió Aurelio, abrazando a quien le había enseñado que un corazón destrozado puede ser el más capacitado para amar. Esa noche, mientras regresaba a su hacienda, Aurelio sintió que finalmente había encontrado su verdadero hogar. No solo su residencia física, sino el refugio de su corazón. El jardín que había cultivado prometía hermosas flores, y el futuro, por primera vez en años, se vislumbraba repleto de posibilidades. El pozo había dado agua. El agua había traído vida, y la vida, en un giro inesperado, había devuelto el amor a un hombre que había olvidado cómo recibirlo. 5 años después, en 1889, el sonido de la campana del pozo resonaba por toda la región cada amanecer. Pero ya no era simplemente una campana utilitaria. Se había transformado en el corazón sonoro de una comunidad floreciente, anunciando bodas, nacimientos y celebraciones. En este día particular, sus repiques proclamaban un acontecimiento extraordinario: la unión matrimonial de don Aurelio Mendoza con la maestra Isabel Herrera. La ceremonia tendría lugar en el jardín de la hacienda, el mismo que 5 años atrás había ordenado destruir y que ahora se erguía como el más espléndido de toda la región. Sin embargo, antes de que comenzaran los festejos, Aurelio necesitaba cumplir con un ritual personal. Se dirigió con pasos pausados hacia la colina cercana, donde descansaba eternamente doña Remedios, quien había partido en paz durante su sueño apenas 6 meses atrás, a los 77 años, rodeada del cariño de toda la comunidad que la veneraba. Su sepultura permanecía cubierta de flores frescas, renovadas diariamente por los vecinos agradecidos. Una placa de bronce encargada especialmente por Aurelio lucía, una inscripción sencilla pero conmovedora: «Remedios, corazón madre de nuestra comunidad, sus lágrimas regaron la esperanza de todos nosotros».
Buenos días. Doña Remedios, susurró Aurelio depositando un ramo de rosas rojas sobre la tumba. Hoy es el gran día. Me uno en matrimonio con Isabel tal como usted anhelaba. La brisa suave meció las flores como si fuera una señal de aprobación. Le habría encantado la ceremonia. Esperanza será la madrina. Don Tomás me entregará los anillos que él mismo ha forjado, y todos los pequeños de la escuela entonarán canciones. Es exactamente la celebración comunitaria que tanto le gustaba. Se acomodó en el banco de crack que había mandado construir junto a la tumba. ¿Sabe qué es lo más maravilloso? Isabel me ama, no a pesar de mi historia, sino porque mi camino me condujo hasta usted y usted me enseñó a amar nuevamente. Dice que se enamoró del hombre en que me ayudó a convertirme. Una mariposa dorada se posó delicadamente sobre las flores de la tumba. Aurelio esbozó una sonrisa al recordar las palabras de Remedios sobre las mariposas doradas mensajeras de aquellos que ya no estaban. El centro de María ha florecido enormemente, prosiguió. Ahora más de 100 niños reciben educación allí. Esperanza encontró el amor en el hijo del carpintero, y juntos han formado una hermosa familia con 2 pequeños. Don Tomás ha expandido su taller de herrería, compartiendo su oficio con 12 aprendices entusiastas y el pozo. Ah, doña Remedios, ese pozo que usted inspiró ahora es la fuente de vida para más de 500 familias. Aurelio contempló en silencio el panorama del valle que se desplegaba ante sus ojos. El paisaje que antes mostraba solo tierra yerma y viviendas dispersas se había transformado en un pueblo próspero con calles bien definidas, un mercado semanal los sábados y una modesta iglesia construida por el esfuerzo colectivo de la comunidad. Pero lo más valioso, reflexionó en voz baja, es haber comprendido que las lágrimas no son muestra de flaqueza. Son semillas de esperanza cuando nutren algo hermoso en lugar de ahogar el pasado. El sonido de cascos aproximándose interrumpió sus pensamientos. Al girarse vio a Joaquín, quien se había convertido en su administrador de confianza y director del Centro de María. Don Aurelio, ya es momento. Doña Isabel está lista y los invitados aguardan. Voy enseguida, Joaquín. ¿Cómo está todo? Magnífico, patrón. El jardín está más espléndido que nunca. Y han venido personas desde San Miguel e incluso desde Guadalajara para la celebración. Aurelio se incorporó y rozó con delicadeza la lápida de Remedios. Gracias, querida amiga, por todo, pero especialmente por mostrarme que siempre hay tiempo para comenzar de nuevo. La ceremonia fue tal como Remedios hubiera deseado, sencilla pero rebosante de amor, rodeada de comunidad, celebrando no solo la unión de 2 personas, sino el encuentro de 2 almas que habían aprendido a sanar sirviendo a los demás. Isabel, una mujer de gracia natural y sonrisa reconfortante, había llegado inicialmente como maestra al pueblo, pero el destino la había llevado a enamorarse tanto del hombre como de la noble causa que juntos habían forjado. Durante los últimos 12 meses había colaborado incansablemente con Aurelio para ampliar la escuela y desarrollar iniciativas educativas destinadas a capacitar profesionalmente a las mujeres locales. ¿Acepta usted, Aurelio Mendoza, a Isabel Herrera como su legítima esposa para amarla y respetarla en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe? Sí, acepto, declaró Aurelio, con su mirada fija en los ojos de Isabel. Y prometo honrar no solo nuestro amor, sino también preservar el legado de bondad que nos ha reunido hoy aquí. ¿Acepta usted, Isabel Herrera, a Aurelio Mendoza como su legítimo esposo para amarlo y respetarlo en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe? Sí, acepto, respondió Isabel con voz firme y serena. Y prometo acompañarle en su misión de cultivar esperanza donde antes solo existía desconsuelo. Al sellar su unión con un beso, la campana del pozo repicó por sí sola. Don Tomás, quien ahora ejercía como guardián oficial del pozo, explicó sonriente a los presentes. La campana tiene el don de sonar cuando acontece algo verdaderamente significativo. Doña Remedios solía decir que el agua percibe la presencia del amor verdadero. La celebración se prolongó hasta altas horas de la noche, con melodías de guitarras y violines, danzas tradicionales, manjares preparados por todas las familias del pueblo, e historias compartidas bajo el manto estrellado. El momento más conmovedor surgió cuando Esperanza, actual directora de la escuela, solicitó atención para realizar un anuncio especial. Queridos amigos, familia y vecinos, comenzó. Todos conocemos que nuestra comunidad nació del encuentro entre don Aurelio y doña Remedios,
junto a un humilde jardín nutrido con lágrimas. Hoy nos complace anunciar que el gobierno estatal ha decidido otorgar nombre oficial a nuestro pueblo y, por unanimidad, hemos elegido llamarlo Pueblo de las Lágrimas Benditas. Un murmullo de aprobación recorrió la congregación. «Pero hay más», prosiguió Esperanza. «También nos complace anunciar que don Aurelio y doña Isabel han tomado la decisión formal de donar todas las tierras del centro de María a la comunidad, asegurando que permanezcan perpetuamente en manos del pueblo, sin posibilidad de venta o enajenación». Los aplausos resonaron con tal intensidad que parecían hacer vibrar el aire. Aurelio se incorporó con visible emoción en su rostro. «Queridos amigos», pronunció con voz potente, «hace 5 años yo era un hombre que abundaba en riqueza material, pero cuyo espíritu languidecía en la pobreza. Una sabia anciana me enseñó que la verdadera riqueza no se mide en monedas, sino en las vidas que transformamos, en los corazones que sanamos, en los sueños que ayudamos a realizar». Se detuvo un momento dirigiendo su mirada hacia la colina donde descansaba Remedios. Doña Remedios regaba sus flores con lágrimas porque era lo único que podía ofrecer. Hoy todos nosotros nutrimos nuestros anhelos con esfuerzo, con cariño, con unión. Y contemplen lo que ha florecido. Señaló hacia el pueblo extendido ante ellos, resplandeciente con las luces de cientos de hogares donde moraban familias prósperas y dichosas. Esta comunidad es el auténtico legado de doña Remedios. Cada niño alfabetizado, cada familia que progresa, cada gesto de bondad que aquí florece, es una flor nacida de sus lágrimas. Isabel entrelazó sus dedos con los de él y se aproximó al micrófono improvisado. «Y juramos continuar cultivando este jardín humano con la misma devoción que doña Remedios dedicó al suyo, porque hemos aprendido que el llanto de la tristeza puede transformarse en lágrimas de júbilo cuando lo empleamos para crear belleza». La festividad prosiguió, pero Aurelio e Isabel se escabulleron momentáneamente para caminar en soledad hacia el pozo original. La construcción mantenía su belleza intacta, como el día en que Esteban la completó, ahora rodeada de un pequeño parque con asientos donde las familias se congregaban cada atardecer. «¿Lamentas algo?», inquirió Isabel mientras se acomodaban junto al pozo. «Solo una cosa», contestó Aurelio. «¿Qué cosa?». «Haber tardado tanto en encontrar a doña Remedios. Haber desperdiciado tantos años siendo inflexible cuando podría haber sido compasivo». Isabel sonrió dulcemente y reclinó su cabeza en el hombro de él. «Pero si la hubieras encontrado antes, quizás no habrías estado preparado para absorber sus enseñanzas. Todo sucede en el momento preciso que debe ocurrir. Tú crees en el destino. Yo creo que las almas bondadosas se encuentran cuando más se necesitan mutuamente. Doña Remedios apareció en tu vida cuando tu corazón estaba listo para sanar, y yo llegué cuando estabas preparado para volver a amar». Aquella noche, mientras los ecos de la celebración resonaban a lo lejos, Aurelio e Isabel caminaron hacia su hogar, la misma hacienda que ahora rebosaba de vitalidad y sentido, con sus manos entrelazadas, imaginando su futuro juntos. «¿Sabes qué me gustaría que fuera nuestro primer proyecto como matrimonio?», preguntó Isabel. «¿Qué cosa?». «Quisiera que plasmáramos la historia de doña Remedios. La historia íntegra desde aquel momento en que la descubriste, regando sus flores con lágrimas hasta todo lo maravilloso que brotó de ese encuentro, para que las generaciones venideras conozcan los orígenes de todo esto. Es una propuesta preciosa. ¿Qué título le pondríamos?». Isabel dirigió su mirada hacia el pozo donde el reflejo lunar brillaba como un espejo plateado. «El pozo de las lágrimas, la historia de cómo el agua del dolor se transformó en agua de vida». «Magnífico», susurró Aurelio. «Aunque también debería incluir algo sobre ti, sobre nosotros, sobre cómo el amor puede renacer incluso después de las pérdidas más profundas. Así será una historia completa, la de doña Remedios, la tuya, la mía, y la de todos aquellos que han encontrado esperanza junto a este pozo». Se convirtió en un texto fundamental que se estudiaba en todas las escuelas de la región. Pero más significativo que el libro fue lo que siguió floreciendo. Pueblo de las Lágrimas Benditas se transformó en un ejemplo de desarrollo comunitario que inspiró a decenas de otras poblaciones. Aurelio e Isabel procrearon 3 hijos que crecieron jugando alrededor del pozo y escuchando la historia de doña Remedios como un cuento mágico. Pero sabían que era real porque podían contemplar los frutos de aquel primer acto de bondad en cada rincón de su próspero pueblo. El Jardín de María, atendido ahora por sucesivas generaciones de voluntarios dedicados,
se transformó en un santuario de esperanza para visitantes de toda la región que buscaban recordar que la fe puede renacer en cualquier momento. La campana del pozo continuaba resonando día tras día como un recordatorio constante de que el agua más valiosa no es aquella que sacia la sed física, sino la que alimenta el espíritu humano. Es el agua de la compasión desinteresada, de la generosidad sincera y del amor incondicional. Cuando Aurelio partió de este mundo muchos años después, habiendo alcanzado los 85 años, toda la región se congregó para darle el último adiós. Su ceremonia fúnebre fue recordada como la más multitudinaria jamás vista en el norte de México, no por su riqueza material o influencia política, sino por la cantidad innumerable de vidas que había transformado con su bondad inquebrantable. Sus restos fueron depositados junto a los de Doña Remedios, en la elevación que contempla el pueblo que juntos habían forjado. Una nueva placa fue instalada al lado de la suya: Aurelio Mendoza, el hombre que descubrió que las lágrimas pueden nutrir la esperanza. Hasta el presente, según relatan los pobladores de Pueblo de las Lágrimas Benditas, cuando alguien se aproxima al pozo, con el corazón adolorido, el agua emerge con un sabor único, el sabor de las lágrimas convertidas en bendición de la tristeza, transformada en júbilo, el sabor del milagro cotidiano de la bondad humana. Porque así como Doña Remedios nutrió sus flores con lágrimas para crear un jardín, y Aurelio ablandó su corazón endurecido con compasión para edificar una comunidad, cada persona que se acerca a este pozo con la intención de dar en lugar de recibir, descubre que hasta las lágrimas más amargas pueden convertirse en el agua más dulce. Esta es la verdadera enseñanza de esta historia. Nunca es tarde para reinventarse. La bondad se multiplica naturalmente, y los encuentros aparentemente fortuitos pueden reorientar el rumbo de una vida entera. Porque en un mundo que frecuentemente parece tan árido como el desierto norteño mexicano, siempre hay alguien regando algo hermoso con lágrimas, aguardando la llegada de la persona indicada para transformar ese llanto en un manantial de esperanza.